¿Qué es lo que hace que un creyente brille en este mundo tan oscuro? Quiero compartir contigo en este momento algunos pasajes bíblicos que nos ayudarán a poder hacer esto efectivo en tu vida. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13 nos dice lo siguiente: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, así como el querer y el hacer, por su buena voluntad. El consejo del apóstol es interesante, dice: ocupaos en vuestra salvación. Es interesante notar que todo cristiano tiene que ocuparse de su salvación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa ocuparse de vuestra salvación? ¿Quiere decir que de nosotros depende nuestra salvación? ¿Podríamos tal vez imaginar que nosotros somos los que encauzamos nuestra salvación? ¿Que no somos justificados por la fe? Bueno, nosotros somos salvos por fe. Pero lo que el apóstol está diciendo aquí es que la respuesta del ser humano es importante en la salvación. El versículo también dice que Dios pone el querer tanto como el hacer. Quiere decir que Dios impulsa. Dios crea en nosotros ese anhelo. Dios crea todos los recursos para que nosotros seamos salvos. Pero si nosotros no aceptamos ese llamado, ese impulso, no va a haber cambio en nosotros. La salvación no puede ser efectiva si yo no quiero. La transformación no va a ser efectiva si yo no busco hacer la voluntad de Dios. Porque no es un acto solamente de Dios. Dios crea el camino, pero tú tienes que andar por ese camino. Es por eso que tienes que aprender a depender diariamente de Él. El apóstol Pablo no está diciendo que somos salvos por obras. Está diciendo más bien que tenemos que aceptar ser justificados. Tenemos que aceptar ser santificados. Y es por eso que es importante ser luces en este mundo. Y por eso es que parte este primer punto. Para hacer luces, yo tengo que aceptar el impulso de Dios. Tengo que aceptar las iniciativas de Dios en mi vida para poder reflejar su luz al mundo entero. El mundo está oscuro, lleno de mentiras. El mundo está oscuro por teorías erradas y equivocadas. Pero el apóstol y Dios nos llaman a que nosotros podamos contrastar, ser luces. Y es por eso que ocuparnos de nuestra salvación, buscando hacer la voluntad de Dios, hace que nosotros podamos brillar más genuinamente. Hay un pasaje interesante también en Filipenses, del mismo capítulo 2, versículos 15 al 16. Dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Para que seáis irreprensibles. ¿Qué significa esto? Irreprensibles tiene que ver más que nada con no mezclarse. No mezclarse. Si bien es cierto, Jesús anduvo tal vez con lo peor de la sociedad de su época, porque lo condenaban por eso, porque decía que comía con ladrones, prostitutas y demás, pero Jesús nunca dejaba que las personas notaran que se mezclaba, en el sentido de que aceptaba las falsas ideas de las personas que vivían tal vez en el error. Y es lo mismo tenemos que hacer nosotros. Al momento de trabajar con personas tal vez que están en el error, en la mentira, el acercarnos a ellos no significa de que yo tengo que ser influenciado o de que yo voy a adoptar las falsas ideas que esas personas tienen. No, todo lo contrario. Yo me acerco a las personas justamente para hacer influencia, para poder compartir la palabra de Dios. Es por eso que Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra. La sal es la que da el sabor. El mismo Señor dijo: si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Y es por eso que nosotros somos llamados a ser influencia y no ser influenciados. Somos llamados a ser agentes de cambio. Tenemos que ser por eso irreprensibles, no mezclarnos con las cosas malas de este mundo. Somos llamados para predicar a este mundo, pero no para mezclarnos a este mundo. Y muchas veces la presión social hace de que nosotros tal vez podamos cambiar de idea, podamos pensar en cambiar en nuestros principios para ser aceptados, para decir no buscar que nos rechacen, pero no.
Al Señor Jesús justamente lo rechazaron porque Él contrastaba demasiado con las ideas falsas que tenían. Y el hecho de ser luces justamente significa eso. Mientras más oscura es la noche, mientras no haya el brillo de la luna, las estrellas brillan más fuerte. Es decir, mientras más haya mentira, la verdad va a salir a la luz. Y es por eso que busca ser diferente. No tengas miedo de ser diferente. Justamente tu diferencia se basa en que hay un mundo oscuro y tú eres luz. Por eso el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo. Pero tenemos que también tener en cuenta de que esa luz que nosotros expresamos no proviene de nosotros. Nosotros somos más como la luz de la luna, que es un reflejo del sol. Nosotros tenemos que buscar ser reflejos de Cristo. Si nosotros no tenemos una conexión con Cristo, no oramos diariamente, no buscamos tal vez conocimiento de su palabra de Dios, difícilmente podemos expresar una luz propia. Nosotros necesitamos de Dios. Jesús dijo bien claro, ustedes dependen de mí, sin mí nada bueno pueden hacer. Así que unidos a Cristo podemos reflejar luz, pero sin Cristo no. Hay una pregunta que también quiero plantearte. ¿Qué estoy entregando hoy para el reino? ¿Qué estás entregando para el reino? Aquí quiero hablarte de dos personajes. El primero es Timoteo. Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo. Timoteo era un compañero del apóstol Pablo. De hecho, era como un hijo, porque él menciona que en Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente acerca de Timoteo. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Qué hermoso, qué lindo. Fíjense la entrega de Timoteo. Timoteo dispuesto a servir a Pablo, como un hijo a un padre. Y esa disposición de servicio es increíble de este joven, porque de hecho él, como todo joven, como toda persona, tenía desafíos. Pero él no miraba sus desafíos, sino miraba lo que podía hacer para vencer esos desafíos. Y es lo mismo a lo que Dios nos llama hoy en este mundo. Si bien es cierto, no es fácil algunas veces enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar por seguir a Cristo, no es fácil esos desafíos que se nos presentan, pero debemos de estar seguros de que con Cristo es posible. Y tenemos que servir con alegría, con gozo. El servicio de Dios no significa siempre que estés sentado en un sofá muy cómodamente, no significa tal vez de que estés tranquilo allí en tu auto. No, muchas veces tienes que caminar, muchas veces tienes que pasar sol, algunas veces tendrás que sentarte en una roca o tal vez dormir en un lugar que no sea tal vez una cama cómoda, pero sirve con alegría. Y Timoteo estaba dispuesto a eso. Y lo que aprendemos de Timoteo es que también es que el apóstol dice en cuanto a él que todos conocen los méritos de él. Es decir, Timoteo era una persona que era afligida constantemente, pero que no se rendía. Él tenía convicción en que Dios estaba con él. Y justamente aquí encontramos tal vez una lección importante para nosotros. La constancia en la fe en medio de las pruebas. Y esto es importante. ¿Qué pasa cuando llegan las pruebas a tu vida? ¿Dejas a Dios? ¿Te enojas y dices, no, ya no voy a seguir a Dios porque las cosas me están yendo mal? ¿O te aferras? Timoteo se aferró. Dijo, no importa las cosas que esté pasando, yo voy a decidir confiar en Dios. Y esa actitud es importante para nosotros hoy en día, porque las cosas, evidentemente en este mundo cada vez más oscuro, se van a tornar más difíciles, pero tenemos que aprender a depender de Dios. Y la abundancia de pruebas justamente forma el carácter, así lo menciona el apóstol Santiago. Cuando lleguen las pruebas, aférrate a la confianza en Dios, aférrate a tu fe, no pierdas la fe. Eso va a hacer que cada día tú crezcas. Y es por eso que todo el mundo conocía los méritos de Timoteo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que él era un joven probado constantemente, que pasaba pruebas, pero que él decidía confiar en Dios. Y así se muestra también el crecimiento espiritual. Y lo otro, tal vez es notar la vida de un personaje bíblico que tal vez no se encuentran cartas dirigidas hacia él, pero sí tal vez de alguien que se lo menciona muy poco, pero que también está allí y nos da grandes lecciones de vida. Y en este caso es Epafrodito. Bueno, había una diosa pagana en la antigüedad que era Afrodita. Justamente
Epafrodito era un seguidor de esa diosa, seguidor de Epafrodito, de la diosa Afrodita. Epafrodito dejó su vida pasada y ahora servía a Pablo en la cárcel. Recuerden que en la época antigua, en el Imperio Romano, los que estaban en la cárcel no eran sustentados por el imperio. Los que estaban en la cárcel tenían que ser sustentados por sus familiares o por ellos mismos. Y entonces es por eso que la iglesia de los Filipos envía a Epafrodito para cuidar del apóstol Pablo. Y ustedes saben que las cárceles no son nada bueno, se pasa mucho frío, no es cómodo. Pero Epafrodito estaba allí juntamente con el apóstol Pablo. Y de hecho el apóstol Pablo menciona que así como Pablo corría muchos peligros de muerte, Epafrodito también estuvo a punto de morir. ¿Qué significa esto? La entrega total de una persona que ama a Dios, de una persona que está dispuesta a sacrificar. Por eso la pregunta era, ¿qué estás sacrificando tú por Cristo? ¿Qué eres capaz de dar por Él? Él entregó su vida en la cruz por ti. ¿Tú qué estás dispuesto a dar? Nosotros tenemos lo más importante que Dios quiere, nuestro corazón. Pero también tenemos que vivir una vida digna de Él. Tenemos que tal vez morir una muerte digna de Él. Y es por eso que esa disposición se muestra claramente ante el mundo. Y así nosotros podemos mostrar la luz en el mundo. Ahora, para concluir, quiero leerte un pasaje que también está en Filipenses. Hemos citado mucho a los filipenses. Y es por eso que la carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué maravilloso! Son palabras del apóstol Pablo, animando a su congregación a vivir una vida en Cristo. Si voy a vivir, que sea para Cristo. Y si muera, también para su gloria. No sabemos lo que va a pasar mañana. Hoy estás con vida, hoy respiras. Tal vez estás en un hospital, yo no sé dónde estás, pero estás con vida. Todavía puedes decidir. Y esa vida que tienes, dedícasela a Dios. Dedica a que sea luz en este mundo. Y si tal vez mañana te toque descansar, que también sea para la gloria de Dios. Que todas las personas al recordarte puedan decir, tal persona realmente me acercó a Dios. Y ese es el llamado. ¿Quieres ser luz en este mundo? ¿Qué te parece si me acompañas en esta breve oración? Ora junto conmigo para pedirle a Dios a que nos ayude a ser luces en medio de este mundo tan oscuro. Oremos juntos. Padre Celestial, que moras en los altos cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser luces en este mundo. Pero nuestra luz no es de nosotros, sino es un reflejo tuyo. Y brilla más sobre nosotros, Señor, para que nosotros podamos reflejar más luz a este mundo. Bendice a aquella persona, Señor, que escuchó esta reflexión de manera especial, a él y a toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén.